Nos perdonáis que estemos aquí en una tarima y vosotros abajo, pero es un problema más que nada logístico para las proyecciones, Os pedimos disculpas, ¿no? Bueno, vamos a preparar este encuentro que hacemos anualmente, que es la 26ª edición de este manual que hace el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo, bajo la dirección de Jesús San Martín. Pues es un manual para ayudar a confeccionar la declaración de renta y de patrimonio, y a la vez es una oportunidad para hacer una cierta reflexión sobre aquellos temas candentes, ¿no?, que vosotros creáis, ¿no?, a ver si somos capaces de cumplir las expectativas que hemos puesto, ¿no? A ver, ¿cómo lo organizamos esto, Luis? Pues, bueno, buenos días. Bueno, ahí tenéis un poco la documentación que os entregamos todos los años. Que bueno, lo que hacemos fundamentalmente siempre es deciros quiénes somos, que somos el REAF, que ya sabéis, REAF, que somos la organización más importante de todos los asesores fiscales españoles. Tenemos todas las diapositivas que os vamos a mostrar ahora mismo, la nota de prensa, bueno, y el largo documento donde os exponemos todo lo que son las novedades del 2014 y también un avance del 2015, es decir, que en ese documento grande que tenéis ahí tenemos la introducción, los números del impuesto sobre la renta y comparación con otros impuestos, las novedades del año 2014, que bueno, realmente no hay muchas, pero bueno, siempre incidimos en cuestiones que son importantes a la hora de confeccionar la declaración de la renta, sobre todo el tema de las imputaciones, en fin, ese tipo de cuestiones. Después tenemos, en fin, algunos temas de la gestión del impuesto, que siempre son muy importantes, que si el borrador, que si los plazos, que si tal. Las novedades del 2015 y algo también en relación con el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Y después, bueno, otros temas que vamos a tratar este año es que, bueno, un poco también por la expectación que surgió en relación con que es preferible que tributen algunos contribuyentes si a través de su propia tributación, de su propia renta, o a través de sociedades, ¿no? Entonces, os hemos hecho un pequeño supuesto para que veáis cuál es la diferencia entre que un contribuyente tribute a través de una sociedad o directamente a través del impuesto sobre la renta, ¿no? Bueno, entrando ya, para no hacer mucha dilación con esta introducción, que siempre es un poco rollo, lo importante es el tema de las novedades. Bueno, pues deciros que, bueno, os hemos puesto una estadística en relación con la recaudación de los últimos años, desde el año 2007 hasta el año 2014, de los impuestos más significativos de nuestro sistema tributario. Y como veis, en el año 2014 es el primer año que tanto el IRPF como el IVA supera la recaudación del año 2007. Es decir, que esto tiene síntomas de que la cosa se empieza a recuperar. Como veis, es verdad que el incremento de recaudación es muy pequeño, pero bueno, algo dice ya, ¿no? También es verdad que en algunos casos los tipos impositivos han subido, ¿no?, en relación con el impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Bueno, y también en algunos casos en el impuesto sobre la renta. En sociedades, sin embargo, como podéis ver, ha perdido la mitad de la recaudación desde el año 2007 y realmente respecto, y ya si hacemos una comparativa respecto del 2013, veis cómo los incrementos de renta IVA son del 3,8 y del 8,17%, ¿no? Y volvemos a reiterar nuestra sorpresa de que el impuesto sobre sociedades siga recaudando tan poco, siendo un impuesto tan importante de nuestro sistema tributario, ¿no? Si ya vais viendo lo que son los tramos y las declaraciones, bueno, en fin, esto ya es cuestiones estadísticas, en fin, un poco para rellenar un poco este tema. Como veis, el número de autoliquidaciones que va a rondar los 19.400.000, bueno, en fin, una cantidad de declaraciones impresionante, ¿no? Bueno, prácticamente se van a mantener en el año 2014, ¿no? Aunque bueno, se ve un pequeño repunte como consecuencia de que si ha mejorado la situación económica, pues suponemos que habrá más contribuyentes, ¿no? El 83% de las autoliquidaciones son rendimientos hasta 30.000 euros, es decir, que prácticamente hasta 30.000 euros el mayor número de contribuyentes está ahí, es decir, hasta 30.000 euros. Y después en las autoliquidaciones, pues prácticamente el 85% de ellas tienen trabajo personal y el 15% rendimientos de actividades económicas, para que veáis un poco la diferencia entre
rendimientos del trabajo y actividades económicas, como el peso se sustenta sobre el rendimiento del trabajo, ¿no? Y poco más del 20% de las declaraciones son declaraciones conjuntas, ¿no? Bueno, en el cuadro número 4 veis el descenso entre el año 2013 al 2015 de más de 1.000 millones en relación con los costes de beneficios del IRPF, es decir, hay beneficios tributarios que se van perdiendo, como por ejemplo el impuesto, la deducción por vivienda, etcétera, etcétera, y eso supone que los beneficios fiscales se van a reducir y por tanto eso va a suponer una mayor recaudación para el Estado, ¿no? Si os veis en el ranking de beneficios que se proponen para el año 2014, veréis que la reducción por eventos del trabajo supone aproximadamente casi 7.000 millones de euros, la reducción por tributación conjunta 1.800.000, la vivienda 1.785.000 millones y las aportaciones a sistemas de previsión 1 millón aproximadamente, ¿no? Y el efecto recaudatorio, como dijimos antes, de la vivienda se está empezando a ver, evidentemente, puesto que hay ya contribuyentes que ya han acabado de pagar su vivienda y como ya no tenemos incentivo a la deducción por vivienda, pues bueno, evidentemente está desapareciendo. Si os fijáis, en el año 2011 un tercio de la recaudación se obtiene, un 3% de las declaraciones se obtiene con bases imponibles por encima de 60.000 euros. Y el 60% de la recaudación se obtiene entre contribuyentes entre 18.000 euros y 60.000 euros. Es decir, que ahí está realmente la mayor parte de los contribuyentes, entre 18.000 euros y 60.000 euros. Ahí está, supongo que estará la clase media, no sé. Bueno, Valentín, que es un contribuyente, está por encima de los 60.000 euros. Entonces ya no está en la clase media. Bueno, en relación con el impuesto sobre el patrimonio, si os fijáis, en el año 2012 se han presentado 173.000 declaraciones, la recaudación del impuesto sobre el patrimonio sigue estancada, o sea, en comparación con el año 2008, bueno, pues está muy lejos de la recaudación de los 2.000 millones que había recaudado, va a recaudar 929 millones. Y el 53% de la recaudación de este impuesto está entre bases imponibles entre 1,5 y 6 millones de euros. Es decir, que también ahí está, digamos, la clase media, ¿no?, en relación con el patrimonio. Y 443 contribuyentes con bases imponibles a 30 millones de euros, pues aportan más del 10% de la recaudación, es decir, aproximadamente 222.000 euros. Bueno, y nada más en relación con los números. Ya vamos a empezar con las novedades del 2014, 2015, en fin, que esto es lo realmente importante para los contribuyentes, para todos nosotros que somos contribuyentes. Bueno, en cuanto a las novedades del 2014, pues muy pocas, puesto que en el 2015 pues está la reforma de renta y por tanto pues no tiene sentido modificar el impuesto si se va a modificar profusamente pues en el 2015. Hay una serie de medidas que se prorrogan, como la subida de impuestos, tanto de la tarifa pues, del tipo general como del ahorro, pero las novedades más importantes pues pueden quedar en tres. La primera, la dación en pago. Bueno, como ustedes saben, aquellos contribuyentes que tienen una vivienda y que la han adquirido con un crédito hipotecario y no pueden hacer frente a esa hipoteca, bueno, pues entregan al banco la casa, el inmueble y se cancela la hipoteca, ¿no? Bueno, pues en estos casos se puede producir una ganancia patrimonial cuando el banco o la entidad de crédito pues ha dado una hipoteca por encima del valor de la vivienda, ¿no? Típico caso que se hacía en los años de UN, ¿no? Bueno, pues ahora se produce una ganancia patrimonial porque yo entrego una vivienda que vale menos que la deuda que me han concedido. Pues hasta el año 2014 esa ganancia de patrimonio estaba exenta solamente para un grupo muy pequeño de contribuyentes, aquellos que estaban dentro del umbral de exclusión social, gente con pero muy pocos recursos. Bueno, pues se modifica y a partir de 2014 esta ganancia que se produce cuando se produce una dación en pago no va a tributar siempre y cuando no se tengan otros bienes para pagar esa hipoteca. Es decir, que se amplía esta exención de esta ganancia a muchos más contribuyentes que hasta el 2014, pues como he dicho, eran muy pocos. Otra de las novedades es para otro colectivo en concreto, son aquellos contribuyentes que adquirieron participaciones preferentes y se vieron obligados a canjear estas participaciones preferentes por acciones, ¿no?
típico caso que todos conocemos por la prensa. Y en el momento del canje, bueno, pues han perdido porque el valor de las acciones es mucho inferior al valor de las participaciones preferentes. Y estos contribuyentes tienen una renta negativa. Una renta negativa que en principio solamente la pueden compensar con dividendos o intereses bancarios o rescate de seguro de vida, es decir, con la parte de capital mobiliario. Bien, esto se flexibiliza y se da la opción de que no solamente se pueda compensar esa renta negativa del canje con esos dividendos, intereses, sino también con ganancias patrimoniales que provengan de transmisiones de inmuebles, de acciones o de participaciones. Y además, si han tenido una renta negativa o una pérdida cuando han vendido esas acciones que provienen del canje, pues esa pérdida no solamente la van a poder compensar con ganancias de transmisiones de bienes inmuebles o de acciones, sino también con esos intereses de cuentas bancarias, con esos dividendos. Es decir, compartimentos que eran estancos, pues se van a comunicar. Que esto, bueno, lo vamos a ver luego también en la renta del 2015, como el legislador va por aquí también. Bueno, simplemente se flexibiliza y por tanto se da la opción a estos contribuyentes para que puedan compensar esas rentas con más magnitud de más hechos imponibles, ganancias patrimoniales. Y otra de las modificaciones, que es de la reforma 2015, pero que ya se aplica en el año 2014 y que fue bastante polémica con el anteproyecto, es lo de la indemnización cuando se despide a los trabajadores de las empresas. Como saben, cuando un trabajador es despedido de su empresa, tiene derecho a una indemnización que estará exenta, no tributará en renta, si el importe no excede de lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, con carácter retroactivo, 1 de agosto de 2014, se establece un límite fiscal de 180.000 euros. De tal manera que un contribuyente que ha despedido a partir del 1 de agosto de 2014, si percibe más de 180.000 euros y además el Estatuto de Trabajadores dice que tiene derecho a más de 180.000 euros, fiscalmente solamente está exento hasta 180.000 euros. El resto de lo que perciba va a tributar como renta del trabajo. ¿Vale? Esta es una de las novedades que no afecta a los despidos colectivos o a los ERES ya aprobados o abierto periodo de consultas a esa fecha, pero sí afecta al resto de despidos. Esta norma, que es de la reforma 2015, tiene carácter retroactivo y se aplica a partir del 1 de agosto de 2014. Quizás el problema que pueden encontrar estos contribuyentes a la hora de confeccionar su declaración es que como la ley, la reforma entró en vigor el 29 de noviembre de 2014 y esta norma se aplica ya a 1 de agosto de 2014, puede suceder que contribuyentes que hayan percibido más de 180.000 euros y por tanto no todo va a estar exento, el pagador no haya retenido. Pues es correcto. Pero si no ha retenido el pagador desde el 29 de noviembre a 31 de diciembre de 2014, pues aquí hay un problema. En este caso se puede solucionar. El contribuyente, cuando presente ahora su declaración 2014, se tendrá que restar la retención hipotética que tuvo que haber hecho y que no hizo el pagador. Ese es el único problema que puede afectar a estos contribuyentes que han sido despedidos a partir del 1 de agosto de 2014. Estas son, bueno, las novedades más importantes de 2014, como he dicho, pues no hay muy pocas. Aspectos a tener en cuenta, pues en el documento tienen muchos, es decir, son recomendaciones de cara a presentar la declaración del impuesto y que no se nos olviden, sobre todo, beneficios fiscales, como deducciones o exenciones. Pues aquí hemos recogido algunas, pero que tienen ustedes muchas más en este documento. Por ejemplo, cuando van a recibir a alguien una indemnización porque ha tenido una responsabilidad civil, un daño físico, un accidente de tráfico, por ejemplo, bueno, siempre va a estar exenta esa cuantía si se declara judicialmente. No vale llegar a un acuerdo entre las partes, venga, yo te pago 100.000 euros y no vas a juicio y todo solucionado, porque en estos casos va a tributar esta indemnización. Para que esté exenta tiene que ser un juez el que determine la cuantía de la indemnización. Otra recomendación que hay que tener en cuenta es una norma del año 2012, que cuando se adquiría un bien inmueble, desde el 12 de mayo a 31 de diciembre del año 2012, cuando se venda, sea en 2014, 2015 o 2016, pues la mitad de la plusvalía no va a tributar. Para eso tenemos que marcar una X en la casilla correspondiente del programa Padre, si lo confecciono por esta vía, y se nos puede olvidar. Y una vez que opto por no poner la X en esta casilla, pues no hay marcha atrás. Igual sucede, por ejemplo, cuando me puedo acoger a las operaciones a plazo, porque he vendido un inmueble que lo voy a cobrar en más de un año, y no marco la casilla, la X, pues ya no hay marcha atrás. Es una opción que usted renunció y, por tanto, en lugar de tributar poco a poco, tributa todo en un año. O también cuando vendo una vivienda, saben ustedes que si con el importe de la venta compro otra vivienda en un plazo de 2 años, está exenta esa ganancia, lo que se llama exención por reinversión. Si yo no marco la X en esa casilla correspondiente, pues estoy diciendo que opto por no aplicar este beneficio fiscal y por tanto ya no hay marcha atrás. Por eso hay que tener muy en cuenta marcar la casilla correspondiente en este tipo de opciones.
Más cuestiones a tener en cuenta son las imputaciones de los atrasos, por ejemplo, de las rentas de trabajo. Cuando no me paga, mi empresario me paga tarde, bueno, pues aquí, imagínense que en lugar de pagarme en el 2014, me pagan en el 2015. Bueno, pues habrá que presentar en el 2015 una declaración complementaria del año 2014, ¿vale? No se puede imputar en el año 2015 cuando percibo esa renta, ese atraso, sino en el 2014 a través de una declaración complementaria. O puede suceder que no me paga mi empresario y lo denuncio. Bueno, pues cuando haya sentencia judicial firme es cuando tendré que imputar esa renta. Si en el 2014 no me ha pagado una renta y he ido a juicio y en el 2015 dice el juez que me corresponde 30.000 euros, es en el 2015 y ya no en el 2014 cuando tengo que imputar esa renta. O un híbrido. Puede suceder que es un atraso y yo lo impugno al juez, ¿no? Y el juez dice, efectivamente, usted tiene derecho a cobrar estos 20.000 euros, pero además lo va a percibir no en el 2015, cuando la sentencia, sino en el 2016, 2017 y 2018. Pues aquí es un lío, porque tendré que presentar la declaración complementaria en el 2014, pero en el 2015, 2016 y 2017, que es cuando percibo esa renta. Y además, como lo imputo todo en un 2014 a través de declaraciones complementarias, podré reducir esa renta de trabajo porque es irregular. Bueno, esto es así, lo hizo una consulta y ustedes tienen ahí referenciada la consulta. Más cosas. Bueno, muchas veces damos cursos, conferencias, seminarios y nos lo imputan como actividad económica. Pues habrá que modificar el borrador o habrá que imputarlo como renta del trabajo porque si no, el borrador no se va a poder confirmar. Tenemos que modificarlo. Planes de pensiones. Yo puedo tener varios planes de pensiones, pero solamente todos aquellos que reciban un año, si he aportado primas antes del 2017, podré reducir, pero solamente en ese año. No vale luego decir, no, es que me equivoqué, quería reducir ese plan de pensiones en otros posteriores. No. En ese caso es, en el primer año que rescate, es cuando tengo derecho a la reducción del 40%. Cónyuges que están casados y cada uno vive en una vivienda, trabajan fuera, pues cada uno tendrá que imputarse en su declaración la renta inmobiliaria. Capital mobiliario, todos los gastos de administración y custodia que se pueden deducir solamente son de acciones. No vale los gastos de administración y gestión por tener una cuenta bancaria o un depósito. Eso no son gastos fiscalmente deducibles en capital mobiliario. Esto es un error con mucha frecuencia. Pasa y los contribuyentes meten esos gastos y Hacienda luego los quita porque solamente son gastos de administración y custodia de valores o acciones. Respecto a actividad económica, pues muchas veces tenemos el despacho en nuestra propia casa, una habitación, lo usamos como despacho, pues hay que saber que parte de los gastos, como el préstamo, si tenemos, por ejemplo, de esa casa, o la amortización del inmueble, se pueden prorratear. Una parte es gasto fiscalmente deducible por realizar allí una actividad económica. Pero hay otros gastos que no van a poder ser deducibles, como son los gastos de agua, luz o internet. Porque Hacienda dice que es muy difícil, la Dirección General de Tributos, saber qué parte de internet o del teléfono usas para tu actividad profesional y no para tu casa, ¿no? Por tanto, en estos casos, ojo cuando tengo el despacho profesional en una habitación de mi propia casa, porque hay gastos que sí se pueden deducir proporcionalmente, pero otros no. Respecto a las ganancias y pérdidas patrimoniales, pues si yo he sido cooperativista y al final no se ha llevado a cabo el proyecto de un inmueble, bueno, pues me devuelven las cantidades, eso no tributa, pero sí que va a tributar los intereses indemnizatorios como ganancia patrimonial. Entonces, hay que saber que esta parte no tributa, pero esos intereses sí que computan en la declaración. Luego hay otra serie de ganancias que hay que recordar que tributan. Imagínense que la compañía aérea me compensa porque se ha cancelado un vuelo. Bueno, pues esa cantidad luego hay que tributar por ganancia patrimonial. O si me dan una ayuda por adquirir una vivienda habitual, la Comunidad de Madrid, la comunidad correspondiente o el Estado, pues parte de esa ayuda luego tributa en la declaración, o una ayuda por alquiler. Bueno, pues ojo con estas ayudas que luego tienen que retornar vía impuestos pues nuevamente al Estado. Respecto a las reducciones, un error frecuente, aquellas personas que están separadas, que tienen que pagar a su excónyuge pues, una anualidad y a los hijos también por alimentos, que se mezclan, ¿no? Son casillas distintas. Lo que va para el excónyuge reduce la base imponible y lo que va al hijo se hace el splitting, es decir, se separa de la base liquidable esa cuantía para que el impuesto, como es progresivo, pues no lo sea. Muchas veces metemos en la primera casilla lo del hijo y entonces, bueno, pues ya nos llaman que hay que pedir convenio regulador, etcétera, porque no sabemos diferenciar la parte que va al excónyuge de la parte que va al hijo, que son beneficios fiscales distintos. Bueno, vivienda habitual, ya saben ustedes que para tener derecho a la deducción por vivienda habitual tuvo que adquirirse antes del 2013. Si ya se adquirió después del 2013, pues ya no tendremos derecho a este incentivo fiscal. Y lo que he dicho, ahí tienen ustedes pues muchas más recomendaciones.
Gestión del impuesto, pues ya lo sabéis, ya lo habéis escrito la mayoría, ya ha empezado la campaña, tenemos hasta el 30 de junio, que cuando finaliza, salvo que quiera domiciliar el pago, que en este caso sería el 25 de junio, y si quiero presentar la declaración por otra vía distinta que no sea por internet, pues el 11 de mayo se abre el plazo de presentar estas declaraciones. Lo más fácil es pedir los borradores, pedir los datos fiscales a través de la casilla 415 de la declaración del año anterior y de inmediato, poniendo el NIF y un número de móvil, pues no lo vamos a recibir. Ya por lo menos sabemos lo que tiene Hacienda de nosotros, porque el borrador, como pone ahí, pues no va a misa, es decir, el borrador solamente son los datos que tiene Hacienda de terceros, pero no tienen por qué ser o correctos o estar completos. Muchas veces están incompletos y, por tanto, la recomendación es no confirmar el borrador porque nos sale ya a devolver, porque a lo mejor hemos perdido una deducción autonómica, que hay muchísimas, deducciones por nacimiento de hijo, por escolaridad, por gasto de vestuario, por libro de texto, por discapacidad, y las perdemos simplemente porque no nos hemos dado cuenta de que tenemos derecho a esas deducciones que no vienen en el borrador. Muchas veces los bienes inmuebles compartidos viene la titularidad a una sola persona y el resto no. Bueno, pues habrá que modificar el borrador, o la deducción por vivienda pues viene a un cónyuge y al otro no. Bueno, simplemente revisen el borrador y una vez que ya estamos seguros de que estén sobre todo los beneficios fiscales, pues presentemos el borrador o confirmemos la declaración. Esto es. Bueno, pues en cuanto a novedades 2015, bueno, yo creo que esto no es lo que ahora nos ocupa. Ya hemos tenido nosotros bastantes charlas con con todo esto de la reforma y tal. Simplemente decir todo esto de lo de las pensiones del extranjero, ¿no? Sabéis que esto ha estado ahí un tiempo que la gente, bueno, era remisa a declararlo, y yo creo que la Administración tributaria no tenía datos de este tipo de percepciones. Por supuesto, sabemos que se tienen que declarar porque un residente en España está sometido al IRPF por su renta mundial, y entonces ahora, bueno, como con esto, bueno, ha habido ciertos problemas, hay contribuyentes que regularizaron por su cuenta, la Administración tributaria también en vía de gestión pues les regularizó algunos a la fuerza, y hay otros pues que todavía no habrán regularizado, y yo creo que en los borradores dice algo como que sabemos que usted tiene una pensión del extranjero y tal, ¿no? Luego ahora no hay duda. Entonces, en el mismo plazo que tenemos, que ha dicho Rubén, hasta el 30 de junio, es el mismo plazo que tenemos para regularizar este tipo de percepciones sin sanciones ni intereses de demora. Aquel contribuyente que haya recibido pensiones del extranjero de periodos no prescritos, porque en los periodos prescritos ya la Hacienda Pública se puede olvidar de ello, pues este contribuyente puede regularizar su situación tributaria presentando unas complementarias de los ejercicios que corresponda, y no tendrá ni recargos ni intereses de demora, sea cual sea el retraso con el que se ponga al día. Por supuesto, 2014 lo tendrá que declarar, en 2014 tendrá que declarar esa pensión, y luego está la situación de aquellas personas que regularizaron de manera extemporánea y voluntaria, o aquellas personas que la Administración tributaria les regularizó la situación tributaria a la fuerza. En estos casos, por ejemplo, un contribuyente que hubiera regularizado, imaginemos, pues en febrero de 2014, pues regularizó, pues yo qué sé, las pensiones de 2011 y 2012 que él no había metido en la renta, presentó sus complementarias, bueno, pues habrá tenido unos recargos, y si había pasado más de, como en una de esas declaraciones habría ocurrido, más de 12 meses, pues habrá tenido también intereses de demora. Bueno, pues ahora, hasta el 30 de junio, puede pedir la devolución de los recargos y de los intereses de demora. Y aquellos otros que sea la Administración tributaria la que les haya regularizado, pues en este caso pues les habrá puesto, en algún caso, una mayor parte de ellos les habrá puesto sanción, y también habrá liquidado intereses de demora. Bueno, pues ahora tienen hasta el 30 de junio para recuperar todo eso, ¿de acuerdo? Entonces es en el mismo plazo, y por eso lo traemos aquí a colación. Yo creo que no voy a comentar así, ya ha comentado lo del despido Rubén, que es una novedad del año 2015 que también afecta a 2014, y sí quería un poco comentar una cosa que en fin, a lo mejor no es del público de la mayor parte de los contribuyentes, pero sí que a nosotros nos ha traído de cabeza pues desde el año 2008, y es todo este tema de la tributación de los socios de sociedades, ¿vale?
Los que estáis un poco en este mundo, pues sabréis que estamos haciendo jornadas y seminarios y todavía no nos aclaramos con ese tema y con otro que no voy a comentar ahora, que es la deducibilidad de las retribuciones de los administradores. Entonces, en cuanto a la calificación, que es lo que sí voy a comentar, de las retribuciones de socios, se produce un cambio en cuanto a la calificación en el IRPF de estas retribuciones. Entonces, concretamente, se añade un párrafo al artículo 27.1 de la ley del IRPF en la que se dice que si un socio presta servicios a su sociedad, este socio es profesional, los servicios que presta pueden encuadrarse en la sección segunda de las tarifas del IAE, o sea, entre los servicios profesionales. Y además, este socio cotiza la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo que conocemos todos por el RETA, por las siglas, o en una mutualidad alternativa a este régimen especial, pues si se cumplen todas esa serie de requisitos, la percepción por la prestación de esos servicios se va a calificar siempre como profesional. Bueno, con esto se trataba de dar una norma objetiva que no nos tuviera en este sin vivir, que digo que había algo y que no sé si os suena, unas actuaciones que hubo en Málaga, la nota 1/12 que sacó la agencia tributaria para intentar aclarar esto, en fin. Bueno, con esto parece que en el IRPF se zanjaría este asunto. Ahora, en el 13, concretamente el 13 de abril de 2015, han salido un par de consultas de la Dirección General de Tributos, la 1147 y la 1148, que vienen a aclarar algunos aspectos de este cambio normativo, ¿no? Y entonces la 1147 pues, se refiere a socios de sociedades que tienen actividad empresarial. Entonces, bueno, lo primero que se aclara en estas notas es que esto que he explicado, el tercer párrafo del artículo 27.1, pues se aplica estrictamente a socios profesionales que prestan servicios profesionales, a sociedades que además prestan a terceros también servicios profesionales y no se aplica, por ejemplo, a socios profesionales de sociedades con actividad empresarial, ni por supuesto a socios no profesionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría en el IRPF, y así se interpreta en estas consultas? Bueno, pues quedaría que cuando estamos hablando de una actividad empresarial, pues imaginaros, yo qué sé, un taller de carpintería, por decir algo, que tiene allí 3 socios, los 3 socios están en el régimen especial de trabajadores autónomos porque la Seguridad Social tampoco les dejaría matricularse en régimen general, ¿vale? Pues a estos socios no les es aplicable esta norma especial del 27.1. Entonces tendrían que ir, bueno, pues por el sistema general. Y el sistema general es que como ellos no tienen medios materiales y humanos para desarrollar una actividad, sino que los medios materiales humanos los tiene el taller de carpintería, la sociedad que se dedica a hacerle muebles a terceros, pues esto, desde el punto de vista del IRPF, se va a calificar como rendimiento del trabajo, sin ningún problema. En cuanto al IVA, que se pregunta el IVA, pues tampoco hay ningún problema, no ordenan medios, no entrarían en la calificación de empresarios o profesionales desde el punto de vista del IVA, por lo tanto no serían sujetos pasivos del IVA y se acabó el tema. Donde existía más duda, y ahí es donde entra la consulta esta vinculante 1148, es en el caso de estos profesionales que por el párrafo este del 27.1 cumplen todos los condicionantes para calificar en renta como rendimiento de actividad profesional. Además, aquí lo que nos aclaran es por el caso al que se aplica, el 27.1, que ya os lo he dicho, y además que en caso de que este señor, por ejemplo, no esté en el RETA, es trabajo. En su contrario, siempre es trabajo, ¿vale? Si no está en el RETA, trabajo. En renta parece... Nunca se puede decir que esto va a ser así siempre, vamos, parece que esto está solucionado. Pero entonces salió otra duda, bueno, ¿y este señor que antes a lo mejor venía calificando como trabajo y ahora con esta norma objetiva en renta pasa a ser un profesional a realizar actividades económicas desde el punto de vista del IRPF, ¿es sujeto pasivo de IVA? Esa era la pregunta.
Entonces, bueno, la consulta, como no puede ser de otra manera, pues nos dice, bueno, la norma interna, esto, vamos a ver, son los tributos son compartimentos estancos, el IVA está armonizado, por encima de la norma nacional existe una directiva, hay una jurisprudencia comunitaria sobre el tema y entonces la calificación objetiva en renta no tiene por qué condicionar que este señor sea empresario o profesional en IVA, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Y entonces ayuda a calificar bueno, nosotros creemos que con muy buena voluntad, intentando que cada uno se ubique un poco donde se sienta cómodo, ¿no? Que además es que esto tampoco tiene demasiada trascendencia. En este caso de socios, que es de lo que estamos hablando, de socios profesionales, de sociedades con actividad profesional, tampoco esto tiene determinada trascendencia, porque no acertamos a ver supuestos en que la sociedad esté exenta de IVA y el socio esté sometido al IVA y no exento. O sea, esto en realidad a la Administración yo creo que le da un poco igual. Entonces, suponemos que en esa línea ha dado unos criterios para que cada uno esté donde se sienta cómodo, parece ser. Y entonces llega a la conclusión de que si los principales activos para desarrollar la actividad están en la sociedad, pues en principio el socio podría calificar su relación desde el punto de vista del IVA como laboral y, por lo tanto, no estaría sometido al IVA, no sería sujeto pasivo del IVA, ¿vale? Excepto que él ordene medios, o sea, porque este socio que presta servicios a una sociedad perfectamente puede encuadrarse como profesional porque él a lo mejor desarrolla la actividad para su sociedad y para terceros, y él está facturando a terceros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que te dicen es, bueno, ¿qué hay que ver? O sea, digamos, el indicio principal es quién tiene los medios, si lo tiene la sociedad o lo tiene el socio. Pero luego habrá que ver el conjunto de indicios de independencia, que son, bueno, pues las condiciones de trabajo, que son los medios de producción y si está sometido a la organización de trabajo de la sociedad, la retribución, si la retribución se ve que por la retribución que soporta riesgo económico el profesional, que esto sería así, pues cuando su retribución dependa pues de lo que hace él allí en la sociedad, de los beneficios de la sociedad, de la facturación de la sociedad, digamos, fundamentalmente, ¿no? Y luego también de la responsabilidad contractual, o sea, si la responsabilidad ante terceros es de él, pues eso es un indicio de que él estaría realizando actividad económica, sería sujeto pasivo de IVA, sería, en este caso, profesional, ¿vale? Pero que pensemos que los medios estén principalmente en la sociedad o pensemos que estén principalmente en los socios, incluso aunque estén en el socio, podríamos calificar como rendimiento de trabajo si luego se cumplen una serie de condiciones de dependencia por estos indicios que acabo de decir, ¿vale? Esa es la conclusión. Seguramente esto seguirá dando guerra. En el tema del IVA, que la cosa es... tampoco yo creo que se pueda concretar mucho más, ¿no? Pues seguirá dando guerra. Pero bueno, en fin, parece que la interpretación es sensata. A nosotros nos parece sensata. Luego, habíamos también, como ahí, no sé, ya llevamos como un año, ¿no? Con un cierto revuelo también en los medios, con esto de que hay muchos servicios que se prestan a través de sociedades. Y entonces, bueno, salta a la prensa casos en que incluso a veces hay delitos fiscales y por medio está el tema este de que alguien presta servicios en lugar de prestarlos a título individual, como persona física, como autónomo, que decimos a veces, ¿no? Pues lo presta a través de una sociedad. Digamos que la sociedad factura a terceros los servicios que materialmente presta él, ¿vale? Entonces esto... En fin, yo creo que hay mucha confusión con todo esto. En primer lugar, hemos puesto aquí un supuesto de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto se tributa si se hace a título individual o si la prestación esta de servicios se realiza a través de una sociedad? Entonces, tenéis ahí en las diapositivas un primer supuesto de un profesional que factura a terceros 500.000 euros de ingresos en un año
y no tiene gastos, ¿vale? No tiene gastos. ¿Cuánto tributaría? Pues nada, ahí tenéis las pantallas del programa Padre. Este señor coge, se mete en el programa Padre y dice, ¿vale? ¿Cuánto tributo yo por esto? Pum. Empieza a hacer su renta, solamente tiene esos ingresos, ¿vale? Y resulta, tiene su mínimo personal, su no sé qué, y resulta que tiene que pagar en la renta 228.000 euros, me parece que era, ¿no? Sí, 228.856 euros, ¿vale? La operación es limpia. Él presta los servicios a los terceros y lo mete en su renta y a correr, ¿vale? Segundo supuesto. Tiene un amigo que le dice, no, hombre, esto es mucho mejor con los ingresos que tienes ya, hay que hacer una sociedad y tal. Esto sucede así, no sé si vosotros lo habréis visto, pero sucede así, ¿no? Siempre tiene... Siempre, pero esto además no es de ahora, vamos, esto lleva años y años, ¿no? Siempre hay amigos que aconsejan fervientemente esto, hombre, no seas tonto, siempre, no seas tonto, porque el amigo es muy listo siempre, ¿no? Entonces, no seas tonto, esto hay que hacerlo así, venga. Tal que el hombre va y constituye la sociedad esta, ¿vale? Y entonces a este tercero le factura la sociedad los 500.000 euros, ¿vale? Factura los 500.000 euros y, bueno, él tiene el 100% de participación y luego además es que él quiere disfrutar del dinero y entonces lo que hace es que, bueno, y ahora este dinero es de la sociedad, ¿yo qué gano con eso? No. A repartir dividendos, ¿no? Y entonces se reparte todos los dividendos que puede de la sociedad para, claro, él disfrutar. Bueno, entonces, ahí tenéis las pantallas del programa del impuesto sobre sociedades, es una pyme, bueno, pues pagaría, estamos hablando del año 2014, 135.000 euros, pagaría la sociedad, ¿vale? De tal forma que el beneficio después de impuestos que le queda a la sociedad, pues es los 500.000, menos precisamente esto, porque no tiene otros gastos. 365.000 euros. 365.000 euros que se reparte este señor. Y luego tenemos las pantallas de renta. Este señor, bueno, esto, salvo que hubiera repartido dividendos antes de obtenerlos, con carácter previo, que también sería posible, pues bueno, esto sería normalmente al año siguiente, ya tendríamos un año de decadaje, pero bueno. Está puesto ahí como si fuera 2014 y esto es un dividendo, va a la renta del ahorro. En el año 2014 tendría 1.500 euros de exención por los primeros 1.500 euros de dividendos. Recordar que esto para el año de 2015 que estamos ya no existe, esta pequeña exención de los 1.500 euros. ¿Vale? Total, que por esta vía pagaría 96.034 euros en su renta. En resumen, este señor, por la suma renta-sociedades, habría pagado 231.000 euros cuando se ha llevado los dividendos. Bueno, esto suponiendo que haya sido así y en la suma, ¿vale? Un poquito más, como veis, que si hubiera tributado solo en su renta. Luego, claro, el amigo suyo aquel al final no resultó ser tan listo, ¿no? Era listo, pero hasta cierto punto, pero en el fondo algo de razón tenía, ¿no? Porque, claro, lo que podía haber hecho era no repartirse dividendos. Porque si tiene los padres que le mantienen, imaginemos, por ejemplo, pues nada, este hombre vive de los padres y los beneficios los remansa en la sociedad. La sociedad ha pagado 135.000 euros y allí están los beneficios. Él tiene otros medios de vida y allí siguen los beneficios y esto no paga, ¿vale? No paga hasta que él no decida repartirse dividendos. Incluso lo que puede hacer es repartirse unos pocos y otros pocos no. También sería muy conveniente que él cobrara por los servicios que presta a la sociedad. Pues podría cobrar una parte y otra dejarla allí remansada, ¿de acuerdo? O sea que esto, claro, se presta a muchas... También hay gente que mete en la sociedad gastos de un inmueble que ha colocado que luego usa él, o no sé qué, de un coche, o pone de socio a familiares y entonces cobran todos y se hacen un splitting en renta, en fin, esto ya se presta. El amigo aquel, no sé, cuando decía aquello tal, pero esto no es optativo. O sea, el mensaje aquí es decir, no, es que esto no es optativo, esto no es... A lo mejor es optativo el tener una sociedad y desarrollar una actividad a través de una sociedad. Eso sí es optativo. Ahora, la forma en que tú tributas, los ingresos que te tienes que imputar por los servicios que prestas, eso no es optativo.
Y eso hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué hace la Administración en estos casos? Pues hace dos cosas. Una, arrasa, que es, esto es una simulación. Me levanto el velo, me cargo la sociedad y todo al socio, ¿vale? Y esto que parece muy, a mí me parece muy fuerte, pero bueno, la Audiencia Nacional ya tiene alguna sentencia. Hay una de diciembre de 2012, por ejemplo, de un despacho que tenía 5 socios, cada uno de los socios tenía una sociedad, los socios cobraban, en este caso me parece que cobraban parte del despacho y parte de su sociedad, y la sociedad le facturaba al despacho, ¿vale? Bueno, llegan a la conclusión de que esto es una simulación, de que esto se hace simplemente para tributar menos, y le levanta el velo a la inspección y la Audiencia Nacional le da la razón. Y luego, otro sistema que tiene la Administración para atacar esto, pues es el de la valoración de operaciones vinculadas. Hay una norma que cuando entre dos partes vinculadas, las operaciones que realicen hay que valorarlas a valor normal de mercado. Entonces, claro, si tenemos un socio que le presta servicios a una sociedad que a su vez le presta servicios a tercero, esa sociedad no añade valor ninguno porque no tiene ni ordenadores, ni muebles, ni secretaria, ni programas, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los servicios, cuando vamos a valorar a mercado los servicios que le presta el socio a la sociedad, coinciden exactamente con cómo ha valorado la sociedad los servicios que le presta el tercero. Por lo tanto, al hacer eso, la sociedad queda con beneficio cero y el socio queda con un rendimiento de actividad profesional, en este caso, en el ejemplo que teníamos, de 500.000 euros. ¿Vale? Con lo cual tendría que tributar exactamente igual que si estuviera desarrollando la actividad a título individual. Esto con distintos grados. Si la sociedad esa tiene cierta estructura, bueno, pues habrá que ver qué valor añade esa estructura y tendrá que quedar en la sociedad esa estructura, ese valor añadido, digamos. Y el resto es en lo que habrá que valorar la tributación de socio a la sociedad. Y yo creo que esto se puede resumir así. Ahora os cuenta las recomendaciones, Jesús. 2 minutos para las recomendaciones porque nos vamos a martirizar siempre con lo mismo, ¿no? Pero bueno, porque esto parece que es como un boomerang, que arranca y vuelve otra vez con lo mismo, ¿no? Pero bueno, por las recomendaciones, bueno, pues evidentemente lo que queremos deciros es que se pueden utilizar los borradores, como siempre os decimos, pero siempre tenemos que hacer un pequeño repaso de ese borrador porque hay muchas rentas, o puede haber gastos que no están en los borradores y que son necesarios para tener o una mayor tributación o una menor tributación, porque siempre puede ser que nos falte rendimientos. Por ejemplo, porque hemos recibido una herencia, todavía no hemos hecho ningún trámite, pero ya tenemos rendimientos que nos tienen que imputar a nosotros como titulares de esa herencia, ¿no? Vamos, pues este tipo de cosas las tenemos que revisar, ¿no? Si tenemos que presentar declaración de impuestos sobre el patrimonio, recordar que ahora solo se presenta vía internet y además hay que solicitar, bueno, pues, vía telemática las claves correspondientes, ¿no? O el PIN 24 horas, en fin, lo que sea, ¿no? Pero bueno, recordar que, en fin, si estamos obligados a presentar declaración de patrimonio, ya solamente va a ser vía internet. Aquí ya, esto de presentar declaraciones a mano se está empezando ya a olvidar. Estamos en las tecnologías del futuro, bueno, del presente, ¿no? Y todo ya va a ir vía telemática. Bueno, recordar también a algunos contribuyentes que hayan hecho operaciones con acciones o participaciones de inversión colectiva que hayan tenido retenciones y que probablemente este tipo de contribuyentes estén obligados, aunque solo tengan estos rendimientos, estén obligados a presentar la declaración, ¿eh? Es decir, que en este caso están obligados a presentar la declaración. Bueno, recordar también a aquellos contribuyentes, por si se les ha olvidado, que tienen patrimonios en el extranjero, que no se olviden de presentar las rentas en España, ni su patrimonio en España, ¿no? Porque a veces hay gente que se lo olvida, que tiene dinero en ciertos sitios, ¿no? Recordar también lo que ha explicado Luis de los contribuyentes que tienen renta, pensiones en el extranjero, que también las tienen que declarar y que en algunos casos en el año 2015 tienen un plazo, bueno, pues para regularizar su situación tributaria y en algunos casos, pues sin sanción y sin recargos, y los que han tenido sanciones y recargos las pueden recuperar, ¿no? Bueno, siempre también comentamos mucho el tema de las operaciones vinculadas que ha dicho Luis, es decir, cuando los socios o los administradores hacen operaciones con sus compañías, hay que valorar al mercado. Bueno, pues esto siempre es muy importante en las declaraciones de la renta.
O también el tema de las imputaciones, lo que ha explicado antes Rubén. Bueno, que si hemos cobrado atrasos, que si no hemos cobrado a un momento determinado, si hay sentencias. Bueno, a mí siempre me gusta recordar las compañías en concurso de acreedores, que muchas veces, por error, presentan los certificados de retenciones sin haber pagado a los trabajadores. Bueno, pues los trabajadores están en la obligación, en el derecho de no presentar declaración por aquellas rentas que no han cobrado cuando las compañías están en concurso de acreedores. Y solamente harán la declaración cuando les pague de nuevo la compañía, que a lo mejor puede ser en otro ejercicio, o que les pague Fogasa. Bueno, pues recordar que estos contribuyentes no tienen que hacer caso del certificado que le mande la empresa, sino lo que realmente han cobrado de las empresas en concurso. Y cuando cobren del Fogasa o del propio concurso, cuando cobren, hagan la declaración. Bueno, las ganancias patrimoniales de los preferentistas que habéis visto cuando hay pérdidas, este año tienen un sistema muy bueno para hacer las declaraciones, puesto que es muy beneficioso, ¿no? Bueno, lo que ha explicado también Rubén del tema de determinadas rentas que siempre se nos olvidan, las subvenciones que recibimos, ¿no? Es decir, si reparamos nuestra casa, nuestra fachada y el ayuntamiento nos da una subvención, recordar que nos corresponde la parte proporcional de esa subvención, o del programa de los coches, del plan PIBE, en fin, este tipo de cuestiones. Las deducciones de las autonomías. Bueno, y por último, una cosa que siempre nos gusta recordar. Si nos hemos equivocado en nuestra contra, en nuestra declaración de la renta, recordar que tenemos 4 años para poder presentar una declaración complementaria y solicitar esos ingresos indebidos que hemos pagado erróneamente, porque nos ha olvidado meter un gasto, porque hemos puesto mal una renta, ¿no? Pero claro, en el caso contrario, si nos hemos olvidado de hacer determinados ingresos, no hemos declarado determinados ingresos, bueno, pues si es a favor de la Administración tributaria, recordar que si la Administración tributaria nos manda un requerimiento, si nosotros rectificar nuestra autoliquidación, nos van a aplicar el régimen sancionador. Pero si nosotros nos adelantamos a la Administración tributaria, solo nos van a poner recargos y a veces recargos más intereses. Luego, si nosotros nos damos cuenta de nuestro error en el plazo de 3 meses, tenemos un recargo del 5%. Si llega a 6 meses, del 10%. Si llega hasta a un año, del 12%, perdón, del 15%. Y si pasa del año, 20 más intereses. Bueno, me he equivocado con los... ¿vale? 15% y al final 20 más intereses. Por tanto, bueno, pues en algunos casos nos estamos jugando sanciones que empiezan al 50%, bueno, pues como mucho, si pasa un año, nos podrían poner un 20% más intereses. Bueno, esto es lo que queremos recalcar porque, en fin, estas cuestiones no son neutras, nos cuestan un dinero equivocarnos en contra de la Administración tributaria, ¿no? Si es a favor, bueno, nos pagarían intereses de moras, que bueno, no está mal en estos tiempos que nos paguen a un 5% de interés, no nos lo paga nadie, con lo cual, bueno, a lo mejor hay algún listo también que algún amigo le dice, coño, equivócate y haz una imposición a plazo con la Administración tributaria. Bueno, en fin, hay de todo en este tema. Bueno, nada más. Estamos a vuestra disposición para las consultas y las preguntas que nos queráis hacer. No, lo tenéis puesto ahí en el documento. Como ha sido una ley, ¿no? Un real decreto, una norma publicada en el BOE, la que establece que se cobra en el 2015 ese atraso, es en el 2015 cuando estos funcionarios tienen que declarar esa parte. ¿El año que viene? Sí. Normal. ¿Cuando se haga la declaración del 2015? La meten ahí, porque viene por una norma que se publica en el BOE. Como ingreso del 2015. Sí. No. El criterio general es exigibilidad y han considerado, bueno, hay muchas consultas de esto, claro, que es exigible cuando ha salido la norma que ha dicho que la cobren, ¿vale? Entonces no se considera un atraso, porque también hubo una norma que dijo que no la cobraran, ¿vale? Entonces esto es exigible en 2015 como cualquier otro rendimiento que haya obtenido en 2015, lo declara y ya está. Hay dos situaciones.
Imagina, por ejemplo, un contribuyente le despiden y le corresponde, según el Estatuto de los Trabajadores, 200.000 euros, ¿vale? Entonces le han despedido el día 5 de agosto. Luego le coge el límite de los 180.000. En ese momento la compañía no tenía una norma que le dijera que tenía que retener sobre los 20.000 euros que exceden a los 180, porque lo único que teníamos era un proyecto. Por lo tanto, le habrá pagado y no le habrá retenido nada, ¿vale? Este señor va a hacer la renta ahora y esa retención está bien hecha. A ese señor le saldrá a pagar, no se pondrá la retención. Lógicamente digo que le saldrá a pagar porque tendrá 20.000 euros a declarar no retenidos. Será renta irregular esos 20.000 euros, ¿no? Porque procederá de varios periodos. Pero bueno, es igual. En todo caso, son rentas no retenidas que suma al resto de rendimientos. Lo más probable es que le salga a pagar, lógicamente, y ya está, pues nada, muy bien. Normal, vamos, quiero decir. Tenemos el caso de ese mismo señor que le han despedido el día 30 de noviembre. El día 30 de noviembre esta norma ya estaba publicada, ya estaba vigente y se sabía que el límite afectaba a los despidos producidos a partir del 1 de agosto. Por lo tanto, la compañía tendría que haber retenido por los 20.000 euros lo que correspondiera. Si no lo ha hecho, porque se despistó, este contribuyente puede colocar los 20.000 euros como renta irregular o lo que proceda tal y restarse la retención que debería haber practicado la entidad, la pagadora, vamos, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Que luego irá la administración a buscar a la sociedad para exigirle esa retención, pero el contribuyente lo habrá hecho bien. No tiene que quedar esos 20.000 millones. ¿Eh? Esos 20.000 millones no los tiene que elevar, como se decía antes. No, no tiene que elevar, tiene que ponerse lo que le debían haber practicado. No tiene que suponer que esos son 25.000 y una retención de 5.000, no. Eso solamente lo hace la Administración y se hace cuando no se sabe exactamente cuál era la cuantía. Aquí se sabe que la indemnización son 200.000, perfectísimamente. Entonces, lo que tiene que ponerse es lo que correspondía a los 20.000. Es verdad que estos últimos años ha habido muchos incentivos tributarios para las compañías, ¿no? Que han podido aplicar la libertad de amortización y eso creo que las grandes compañías lo han aprovechado muy bien, ¿no? Y también es verdad que se han rebajado los beneficios, ¿no?, de determinadas compañías. Bueno, pero lo que tampoco es muy normal es que este impuesto tan importante recaude tan poco en relación con el impuesto sobre la renta, que recauda, bueno, no sé si 4 veces más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que lo lógico es que, bueno, que este impuesto tenga que aportar más a las arcas del Estado, ¿no? Y evidentemente yo creo que con la nueva regulación que ha entrado en vigor, con la reforma tributaria, lo que está pretendiendo el Estado es justamente ensanchar las bases para que el impuesto de sociedades aporte más recaudación que otros impuestos. Es decir, lo que hay que hacer es rebajar parte de incentivos, ensanchar las bases como ha hecho el Gobierno y solamente dejar incentivos fiscales a la economía productiva, digamos, ¿no? Un poco como se ha hecho en la reforma, ¿no? El año clave será el 2015. Para hacer una valoración, el año clave será el 2015, la recaudación del 2015, ¿no? Y hay que recordar que el PIB español aún está por debajo de lo que era el 2007, ¿no? Aparte de las ventajas fiscales y la eficiencia de las ventajas fiscales y que las grandes compañías son prácticamente el grueso de la recaudación del impuesto,
pero hay dos variables, ¿no? Una variable es que el PIB hoy aún es por debajo del 2007, el PIB en España, y la otra es que realmente habrá que hacer una valoración en el año que viene, a ver qué pasa en la recaudación del 2015. Sí, Mercedes. Sí, Las novedades de 2015 que ha comentado Luis, entiendo que incidencia esta campaña solo tendría la de las pensiones al extranjero, ¿no? Con este toque que pueden recuperar la sanción de pagar. Las demás, más o menos, ya serán para la campaña que viene, ¿no? Y luego, no sé si os siguen llegando muchos contribuyentes con algún tipo de renta en el extranjero sin declarar. Ahora que ha pasado ya el plazo de la 320 de este año, ¿qué se le recomienda que es para... Tienen hasta el 30 de junio, por eso hemos metido eso aquí, sobre todo, ¿no? Pero, vamos, yo he hecho hincapié en eso porque tienen hasta el 30 de junio para regularizar su situación. Yo creo que ahora, no solamente en esto de las pensiones, sino ya sabes... Los que no declararon el bienes del extranjero... Y lo del 720. Bueno. Pues eso... Dilo tú. ¿La DGT? ¿Quién dijo eso en la DGT? No, no se lo dijo la DGT. No sé, ahí ya sabéis el problema que hay, ¿no? Que el problema de declarar fuera de plazo pues puede ser la consideración de esos elementos aflorados como ganancias no justificadas de patrimonio, siempre que no se pueda justificar que se adquirieron con rentas declaradas o que se adquirieron con rentas obtenidas cuando no se era contribuyente del IRPF español, ¿no? Entonces, bueno, estará el caso de, imaginemos, pues de eso, de una persona que lo obtuvo no sé qué inmueble que se compró fuera con una renta declarada en el año del hambre y se le ha olvidado presentar la declaración. Bueno, pues este tiene un problema que me parece que se cifra en 1.500 euros, que es por presentar fuera de plazo. Pero no tiene ningún problema más. O el de todos aquellos extranjeros, que habrá así, me imagino, que son residentes en nuestro país, que tienen, pues, por ejemplo, un inmueble fuera, que ya son más de 50.000 euros, que era el límite para declarar esto de los inmuebles, por ejemplo, y se les ha olvidado, bueno, pues no tendrán más que un problema de 1.500 euros, porque estos los obtuvieron, vamos, compraron el inmueble aquel con rentas que no tenían que declarar en España, porque no eran contribuyentes por el IRPF español. Y luego estará aquel señor que se despistó cuando había que presentar el primer 720, que tenía unos bienes adquiridos con rentas no declaradas, que siempre había sido contribuyente en nuestro país y que a lo mejor eran de periodo prescrito y lo podía haber declarado perfectísimamente y sin embargo pues se despistó. Se despistó o no entendió la norma o vete tú a saberlo, llamémoslo como queramos, yo lo resumo en se despistó. Pues este señor tiene que valorar ¿qué es mejor? Aquí yo creo que está clarísimo. ¿Qué es mejor? Si declarar y arriesgarse a que le apliquen esta norma, que es de dudosa aplicación, entiendo yo, y entienden a lo mejor en Bruselas y tal, ¿vale? O que salga a la luz y en cuyo caso... pues a lo mejor es peor aún, porque ya no es declarado fuera de plazo, sino no declarado y descubierto por la Administración. Pues ahí tendrá que sopesar, también supongo en función de la probabilidad que tenga la Administración de enterarse de que eso sigue existiendo, que ahora esas probabilidades han aumentado mucho, como sabéis. A mí me llega gente que le preguntan, sí, bastantes. Y está la gente expectante y no sabe qué hacer y tal, sí. ¿Qué dices que de los aplicación, la sanción de los 1.500 por fuera de plazo es No, supuesto o no puede. No, la sanción del 150% y la imputación de la ganancia patrimonial. Es que, vamos a ver, el sentido de que se liquide como una ganancia no justificada de patrimonio los inmuebles, vamos, los bienes aflorados por declaración fuera de plazo tiene un cierto sentido
porque supongo que trata de evitar que yo hoy, por ejemplo, obtenga una renta. Esta renta me la pongan en una cuenta en el extranjero. Deje pasar el periodo de prescripción y cuando ha pasado el periodo de prescripción declaro el 720. Me dicen, oiga, ¿y esta cuenta no se justifica con su renta? Digo, sí, es que no se justifica con mi renta, porque yo no declaré una renta, pero es de periodo prescrito, mírelo, está constituida en 2015 y estamos hablando ahora con la Administración en 2020, ¿vale? Para evitar eso, supongo que es lo que han hecho esto. Lo que no tiene demasiado sentido es que esto se le aplique a rentas que estaban prescritas cuando nació la obligación de declarar el 720. Eso no tiene ningún sentido. Pero si ese señor podía haber declarado sin ningún problema, ¿vale? Entonces, yo creo que también hay que analizarlo con un paquete que era la regulación tributaria especial, ¿no? En un momento determinado se toma una decisión que tiene un coste institucional, ¿no? Que es hacer la regulación especial y es un poco usted suba a este tren porque no va a volver a pasar el tren y a veces posiblemente se han pasado de frenada, ¿no? No sé si es la expresión, o sea, hay que buscarle una solución, ¿no? Porque yo creo que para las cuentas públicas lo que interesa es que toda persona que quiera, habrá que buscar, además, como ha dicho Luis, con las referencias comunitarias, ¿no? Que no sea, pues habrá que buscar alguna solución. No parece razonable que una persona que ha tomado la decisión de que no se acojó la regularización por la razón que fuera, perdón, al impreso 720, ahora prácticamente sea imposible por la sanción que hay, ¿no? Habrá que buscar alguna solución. Y la gente se ha dado cuenta porque ha empezado a llegar algunos casos certificados bancarios de bancos en Estados Unidos o donde fuera, entonces ahora se dan cuenta que, bueno, que se les había olvidado precisamente esos certificados. Lo que nosotros podemos decir es que esta organización, cuando en este paquete del 720 y el 720, nosotros institucionalmente creímos que no valoramos éticamente la regulación, estas medidas de regularización, pero aconsejamos acogerse a esta situación, porque además éramos conscientes de que había, como ha dicho Luis y Jesús, había un cambio de tendencia entre los países a intercambio de información y nosotros lo que enviamos un mensaje de que creíamos conveniente acogerse, pero igual ahora decimos, bueno, una vez que las personas que por la razón que sea, asesorados o no, decidieron no presentar, parece un poco absurdo que no los des salida, ¿no? Cuando habéis aclarado esa duda de Hacienda acerca del tercer supuesto de 720, no sé si habéis recibido alguna respuesta y si tenéis... en un primer momento la respuesta era, pues sí es un problema, pero la norma está así, ¿vale? Eso fue reiterado. Ahora, ahora parece que sí. Pero lo que ha explicado Luis de los 1.500 euros. No, pero bueno, es que parece, nos han dicho, porque yo no estuve, sí. Esto no lo puedo decir, que en el foro este de profesionales tributarios, pues se decía lo contrario por la parte de la Administración. Entonces, claro, no sé, a mí me sorprende porque hablando con la misma persona hace no sé qué tiempo decía esto de, pues es que está en la norma, tenemos un problema ahí y tal, no sé. Pero no sabemos que se haya puesto esa sanción, desde luego. A mí nadie me lo ha dicho, por lo menos. Declaraciones complementarias de gente que se ha olvidado ese tipo de cuestiones. Parece por lo que nos han dicho. Pero vamos a ver, yo creo que este tema no le corresponde a la Dirección General de Tributos, ni le corresponde a la Agencia Tributaria, no les corresponde aplicar las normas y hacer las lecturas en función de la jurisprudencia que haya o de la experiencia de gestión, pero cambios estratégicos corresponden más a una iniciativa gubernamental o parlamentaria, ¿no? Lo que es evidente es que yo creo que es una situación un poco absurda, ¿no? Un poco absurda.
Yo no soy mercantilista y además me leí el auto en diagonal, pues fue ayer y estábamos preparando esto, te digo la verdad, vamos. Yo la conclusión que he sacado es que a mí ayer, por ejemplo, por la mañana, después de esto me llama una persona y me dice, es que esta mañana ya hemos presentado telemáticamente todos los libros y, bueno, sabéis que se está refiriendo a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que está suspendiendo cautelarmente una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado sobre la obligación de presentar telemáticamente los libros de las sociedades, incluidos libros de actas y de, bueno, de los órganos de administración de las compañías, ¿vale? Entonces, y este auto lo que dice es que, bueno, la compañía, vamos, son las empresas del IBEX las que recurren esta instrucción y piden la suspensión cautelar, porque puede haber consecuencias funestas para ellas de imposible reparación, de esta obligación de presentar. Y ellos se refieren a sus libros de actas del Consejo, de actas de la Junta, porque dicen que puede haber ahí, pues no sé, deliberaciones de carácter estratégico tal, que puedan trascender a la competencia y todo esto, ¿no? Entonces, lo que hace el auto es simplemente suspender cautelarmente, además esto se puede recurrir en 5 días, decía, suspender cautelarmente la obligación de presentación telemáticamente de los libros, y no habla tampoco de los libros de las actas, sino habla de los libros, creo. Yo creo que es así, ¿no?, lo que dice. Bueno, entonces, esta persona me llama por la mañana y dice, es que nosotros ya hemos presentado telemáticamente esta mañana. Y digo, bueno, ¿y tú tienes algún problema con lo que has presentado, de que pueda? No, yo no tengo ningún problema. Bueno, pues ningún problema. Luego parece ser que cada registro además está haciendo la suya, o sea, unos están diciendo sí, solo admito telemáticamente, otro estará diciendo sí, pues ahora me lo puede traer en papel, en fin, cada uno lo suyo. Entonces, ¿qué entiendo yo? Pues el que no tenga problema, pues que presente telemáticamente, no tiene ningún problema. Incluso el que tenga problema y quiera presentar algún libro no telemáticamente, por decirlo de alguna manera, por el sistema tradicional, pues teóricamente podría hacerlo, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que no se lo coja el registro, bueno, pues que exija que le digan que no se lo cogen. Y yo creo que hasta ahí llega. Hay una promesa de una instrucción de encriptación para evitar este problema de confidencialidad que hoy no se ha publicado. ¿Hacerlo? Un reglamento. Bueno, entonces ya, claro, y ahora la cosa está así, pero ya digo, o sea, si alguien no tiene problema en presentar telemáticamente, pues ahí lo puede presentar sin ningún problema. Y que tiene con algún aspecto que no quiere presentar telemáticamente, yo entiendo que con esa suspensión de la obligatoriedad de presentación telemática, pues podrá presentarlo no telemático, digo yo, vamos, pero es la opinión de un profano, ¿eh? Pero aparte de esto, digamos, de empresas mercantiles, las del IBEX son una proporción muy pequeñita. Cuando hablamos de simplificar la vida de las compañías y introducir cambios de ritmo, como es presentar los libros del año pasado a estas fechas o libro de actos, son cambios de ritmo que afectan a la vida de miles de compañías, que yo creo que aparte de seguir el BOE y las instrucciones del registro de la Dirección General de Notarías y Rejas, se deben dedicar a trabajar, ¿no? Yo supongo, lo que nos sorprende a veces es tan poca sensibilidad de cambios, ¿no?, que técnicamente, bueno, yo creo que hay que ir con mucho cuidado, ¿no?, con cambios tan bruscos de relación, que esto complica muchísimo la vida de las compañías, y cualquier cosa de estas, si se decide por la razón que sea hacerlo, hay que dejar aparte de que plazos, explicaciones, transparencia, y pensar sobre todo los costes que tiene y el despiste que tiene esto para las compañías, ¿no? Y una cosa que sí quería aclarar, que esto es legalización de libros, estamos hablando de eso, no estamos hablando de depósito de cuentas, que en los depósitos de cuentas eso sí que es una información pública en interés de terceros. Esto no, esto es simplemente legalizar los libros. O sea, ¿cómo se hacía tradicionalmente? Pues iban allí y ponían unos agujeritos, y en los libros de actas y tal era un libro en blanco que se sellaba al inicio y cuando se acababa se sellaba al final.
pero eso no se expone al público, digamos, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo claro. Una cosa es el depósito, que no es esto, ¿vale? Y esto es lo de la legalización de libros, simplemente. Lo que pasa es que estas compañías advierten, claro, al enviar un archivo, pues advierten que puede existir un riesgo de fuga de datos, entiendo yo, ¿no? ¿Vale? Ahorro en el supuesto en que este señor decida repartir dividendos, pero los casos que se están atacando no es así. Es que el socio no se está llevando, o se está llevando muy pocas rentas de la sociedad y se están remansando beneficios en la sociedad. Esos beneficios han pagado el 25 o 30%, y se tiran años y años sin tributar. Entonces, claro, no es lo mismo, ni muchísimo menos. De hecho, cuando se regularizan porque salen cuotas diferenciales, lógicamente. Mira, el ejemplo. Si la renta son 500.000 euros y decides tributarlo por la sociedad, si teóricamente solo va a tributar la sociedad, la compañía paga 135.000 euros y quedan rentas por 365.000 euros sin declarar, lo que ha explicado Luis antes. Si tú al tercer año decides repartir dividendos, tributarás al tercer año. Si lo decides no repartir en la vida, se lo dejas para los nietos, pues en la vida. Pero claro, eso es lo que está atacando Hacienda, que no quiere que se remansen esas rentas indefinidamente y que no tributen, ¿no? La utilización Entonces, y se está utilizando ese tipo de instrumentos pues para no, en caso de operaciones de profesionales, que esas rentas no tributen, ¿no? Entonces, por eso les obligan, no hay ningún trabajador, no hay ningún gasto, y dicen, oiga, aquí tiene que haber alguien que haya hecho este trabajo. ¿Quién es? A ver. Hay algunos con nombres y apellidos, por lo que, bueno, yo por lo que veo, por lo que decís vosotros, que yo no. Pero vamos, hay algún contribuyente que no se ha imputado nada, entonces. En cualquier caso, para aclarar, de los dos ejemplos, la segunda opción, en principio, es contraria al derecho, es decir, porque si es socio o sociedad tiene que haberse pagado a precios de mercado, por lo tanto, no cabe esa posibilidad de crear una sociedad y repartir dividendos. Lo voy a aclarar, ya para decirlo, es decir, ese es el caso que la justificación que puso Monedero. Él presentó un... No leí el informe, pero sí que hay dos opciones, en el sentido de que yo entiendo, aunque ya digo, la audiencia en algún caso ha dicho que eso es una simulación, ¿vale? Pero yo entiendo que en principio es lícito desarrollar la actividad, aunque tú seas el socio único de esa sociedad, a través de una sociedad. Lo que no es lícito es que no apliques la norma de valoración de operaciones vinculadas. En ningún caso es lícito, claro. Y tampoco es lícito colocarse gastos personales deducibles en la sociedad, en fin, una serie de cosas que se ve que eso, bueno, toda la vida ha existido. Yo creo que se producen dos temas, ¿no? Que primero que la realidad es muy variopinta, ¿no? Y se produce primero el hecho de que tú, como ha dicho Jesús, utilices la sociedad como grifo para ir distribuyendo los beneficios que están en la sociedad en función de tu interés. Puede ser un año que he tenido muchos ingresos, pues cierro el grifo, hay otro año que sin ningún tipo de lógica, y otra cosa es que sin querer, por una razón tampoco muy lógica, normalmente relacionamos a las sociedades como una posibilidad de poner más gastos. Entonces nos encontramos en el extremo, ¿no? El extremo que provoca pues el comportamiento, que puede provocar el comportamiento de la administración tributaria, es una persona, un profesional, pues que tiene una sociedad instrumental, que no hay ningún tipo de actividad, ningún tipo de estructura, ¿no? Que factura y que no reparte o reparte muy poquito y va remansando allí. Y además esta sociedad resulta que la llenas de gastos que posiblemente si hicieras esta actividad como persona física, pues no lo pondrías, ¿no? Entonces, esta es la situación extrema, ¿no?
todo esto además se complica con la coña del IVA, ¿no? Con la historia del IVA. Y sobre este tema, aunque más o menos el sentido común te dice, nosotros siempre hemos defendido, hemos querido siempre, hombre, aquí en fiscalidad siempre hay dos opciones, ¿no? Las opciones, las interpretaciones radicales de las normas, entonces también puede haber la interpretación radical de las administraciones tributarias, ¿no? Y después ya nos veremos. O una interpretación un poco sostenible o racional, ¿no? Nosotros hemos aconsejado siempre, cuando son sociedades de siempre, de que cuando son sociedades que tienen estructura, pues resulta pues, que el socio vaya, aplique una factura de IVA, se descuente el IVA, se hagan las retenciones, ¿no? Y que se intente, digamos, evitar la sociedad para acumular gastos que no acumularías en tu renta, ¿no? Y evitar que lo que tú cobras sea lo más razonable desde un punto de vista de relaciones independientes entre sociedad y socio, ¿no? Lo cual no es fácil porque la relación de los socios con las sociedades es un tema siempre ha sido un poco especial. Aquí hay que empezar. Nosotros teníamos un sistema que era la transparencia fiscal, ¿no? O sea, que esto no es un problema sobrevenido, pero ha existido siempre. La transparencia fiscal precisamente era la situación contraria, ¿no? Las sociedades profesionales se imputa directamente a los socios y se reparte como no. Lo que no parece razonable es las cauciones que está haciendo la Administración Tributaria, la Dirección General de Tributos, pues para no, digamos, aclarar esta historia, por muy complicado que sea, ¿no? Lo que no tiene sentido es que nos pasemos los medios de comunicación o los profesionales los últimos 3 años hablando solo de esto. ¿Alguna cosita? Nosotros hacemos esto fundamentalmente para justificar nuestro papel, ¿no? Que es un poco de ayudar ayudarlas a digerir las normas, ¿no? Muchísimas gracias porque venís, que esto es lo que nos anima, de verdad, y sabéis que Luis, Rubén y Jesús les encanta poderos ayudar, y lo hacemos porque creo que es nuestra manera de ser, ¿no? Y no vendemos ninguna cosa rara, sino que justificamos un poco nuestro papel ayudándonos a hacer una interpretación razonable de las normas, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Y cuidado con los amigos asesores fiscales, es muy peligroso.